El 2 de diciembre se celebraba un segundo taller, organizado conjuntamente por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y Unión Profesional. El objetivo consistía en conocer los resultados de los ejercicios de evaluación del 2021 sobre el grado de cumplimiento de los criterios recogidos en la Ley de Transparencia. Bueno, lo primero, repasar, aunque lo conocéis un poco, el ámbito y el alcance de la evaluación. Desde el punto de vista subjetivo, hemos revisado la aplicación de las recomendaciones que hicimos en 2020 y hemos reevaluado el índice de cumplimiento de 46 consejos y colegios, consejos generales y colegios nacionales. Hemos evaluado por primera vez a 20 consejos generales y colegios nacionales que en la relación que nosotros teníamos el año pasado y de la que partimos, porque tampoco hemos encontrado un inventario cerrado de cuántas entidades conforman vuestro sector, pues nos dimos cuenta, se dio cuenta Unión Profesional que faltaban consejos y colegios, y también nosotros por otra parte descubrimos que habíamos obviado muchos otros. Entonces hemos incorporado en esta ocasión a estos 20 consejos generales y colegios nacionales que no habíamos evaluado en 2020. Desde el punto de vista objetivo, el alcance de la evaluación incluye el cumplimiento de las obligaciones, de todas las obligaciones aplicables en publicidad activa, y una parte que empezamos a desarrollar el año pasado, que es la gestión del derecho de acceso a la información pública. Y la metodología que hemos utilizado es, vosotros sabéis y lo hemos comentado, que nosotros tenemos una metodología propia de evaluación del cumplimiento tanto de las obligaciones de publicidad activa como del derecho de acceso, que es la metodología MESTA, y lo que hemos hecho es aplicar esta metodología a la evaluación de los portales de transparencia, tanto en una dimensión como en otra. También nos solicitamos una serie de datos de actividad respecto de las solicitudes que habéis recibido en el año 2020, y luego, y esto no, obviamente por razones que os podéis imaginar, no os lo pude anticipar en el taller anterior, porque si no era pues dar pistas, aplicamos, y llevamos ya 2 años haciéndolo también, una técnica de observación directa que se llama cliente misterioso, mystery shopping en inglés, y que es una técnica que se utiliza con mucha frecuencia, por ejemplo, en estudios de marketing. Esta técnica la hemos aplicado exclusivamente para valorar la gestión de las solicitudes de derecho de acceso. Supongo que muchos de vosotros, que por los datos de actividad que nos habéis dado no habéis recibido informaciones, pues os habrá sorprendido recibir una solicitud de información pública en el año 2021. Me imagino que en muchos casos es la única. Bueno, pues esa solicitud de información era la nuestra, y luego veremos los resultados, las evidencias que hemos encontrado a partir del análisis de los resultados de la aplicación de esta técnica. Bueno, pues vamos a empezar por la parte más de la primera. En los informes que os han llegado individualizados habéis visto que estructuramos nuestros informes con una primera parte sobre localización y estructuración de la información, porque esto tiene importancia desde el punto de vista de accesibilidad de los ciudadanos y de facilidad para localizar la información que está sujeta a obligaciones de publicidad activa. Entonces, los resultados de nuestro análisis de esta dimensión indican que solamente un 53% de los consejos y colegios cuentan con un portal de transparencia al que se accede bien mediante un banner que está ubicado en la página inicial de la web institucional de la entidad, o bien mediante un enlace dependiente de uno de los accesos principales de esa página. Normalmente, cuando se da esta circunstancia, suelen colgar de accesos que se denominan el consejo, el colegio, cosas similares, ¿no? Respecto de 2020, sí que se ha incrementado la proporción de colegios que cuentan con un portal de transparencia, lo que implica pues, que se han aplicado las recomendaciones, parte de las recomendaciones que hicimos en ese sentido como resultado de la evaluación de 2020. Un problema es que parte de un 37,5% de las entidades que cuentan con portal de transparencia siguen publicando información fuera del portal.
información que se localiza en diferentes accesos y enlaces, lo que obliga pues a hacer un recorrido por toda la web para ir viendo aquella información que no es localizable en el propio portal de transparencia si se encuentra en otras partes de la página web. Nosotros ahí siempre recomendamos que se publique toda la información o se enlace. No es necesario duplicar la información, pero sí enlazar en el portal de transparencia dentro del bloque al que corresponde esa información y que de tal manera que sea fácil su localización. En un 47% de los casos no hay ningún tipo de organización o de estructuración de la información, sino que la información se encuentra dispersa. Sabéis que nosotros siempre recomendamos que se intente estructurar la información en el portal conforme a los bloques que establece la ley de transparencia, porque consideramos que es la referencia que los ciudadanos pueden utilizar a la hora de buscar información de transparencia de una entidad. Entonces, por eso recomendamos eso. En cualquier caso, es conveniente que la información esté ordenada, agrupada, estructurada, pues por temas, en fin, por criterios que faciliten su búsqueda. En cuanto a la aplicación de las recomendaciones, pues del total de recomendaciones que derivaron de la evaluación del año 2020 se ha aplicado prácticamente la mitad, un 47,8%. Casi una quinta parte de los consejos y colegios evaluados el año pasado han aplicado el 100% de las recomendaciones, pero también hay que señalar en el sentido contrario que casi una tercera parte no han aplicado ninguna de las recomendaciones que se efectuaron, y esto obviamente ha tenido reflejo en positivo para aquellos que han aplicado esas recomendaciones a la hora del nivel de cumplimiento alcanzado este año, y por el contrario, en otros casos, pues la valoración, que podía ser baja el año pasado, pues ha permanecido estable. Y vamos ya por bloques de obligaciones. Empezamos por la información institucional y organizativa. Aquí el promedio de publicación de contenidos se sitúa en poco más del 67%. Los principales déficits de publicación se localizan en los organigramas. Aquí esto es frecuente también, ocurre con otras instituciones y entidades que evaluamos. Se considera que con la publicación de la descripción de la estructura organizativa suple la publicación del organigrama. Y yo creo que en mayo ya lo indicamos, que son dos obligaciones diferentes que establece la ley. Por un lado, la descripción de la estructura organizativa, y por otro lado, la publicación del organigrama, y que deben de publicarse de manera diferenciada. Aparte que el organigrama en sí es una representación gráfica de esa estructura organizativa y de las relaciones de jerarquía o de dependencia que existen entre los distintos niveles que conforman esa estructura, ¿no? Bueno, pues en algunos casos se confunde una u otra, o se considera al revés, que con publicar el organigrama basta para publicar, o obvia ya la publicación de la descripción de la estructura organizativa. Otra carencia muy frecuente es también la publicación de los perfiles y trayectorias profesionales de los máximos responsables de la entidad, que solo publica un 50% de las corporaciones que hemos evaluado. Y luego también en un porcentaje que se sitúa por debajo del 50%, la publicación del registro de actividades de tratamiento. Aquí tengo que comentar que el problema no solo la falta de publicación del registro de actividades de tratamiento no solo implica un incumplimiento de la ley de transparencia, es que implica además un incumplimiento de la ley orgánica de protección de datos, por lo cual yo recomiendo que aquellos colegios o consejos a los que les hemos señalado que la obligación de publicar esta información, que es obligatoria por la LTAI, pero también es obligatoria por la Ley de Protección de Datos, que lo hagan. Como veis, hay diferencias entre las corporaciones que evaluamos en 2020 y las que hemos evaluado por primera vez este año. Lógicamente, las evaluadas en 2020 bueno, pues contaban ya con un informe de evaluación previo en el que se indicaban qué carencias había y qué cuestiones eran las que debían de abordar para mejorar su cumplimiento. Y esto se nota
pues en el porcentaje de contenidos obligatorios que se publican en este bloque y que es bastante más bajo en aquellas entidades que hemos evaluado este año por primera vez. En cuanto al cumplimiento, pues el índice de cumplimiento se sitúa en el 66,4%. El global, tenéis en el gráfico la diferencia entre entidades evaluadas en 2020 y evaluadas en 2021. Veis que en el caso de las reevaluadas este año el cumplimiento es bastante más elevado, se sitúa en torno al 70%, un poquito más, y en las entidades evaluadas este año en un 57,5%. Aquí, como venimos diciendo reiteradamente, no solo a vosotros, sino a todos los sujetos obligados que evaluamos cada año, aparte de la falta de publicación de contenidos obligatorios, uno de los problemas que encontramos más habitualmente es la falta de datación de la información y de referencias a la última vez que se revisó o actualizó la información. Si recordáis, los que asististeis al taller de mayo, os puse como ejemplo la página nuestra, nuestro portal de transparencia, en el que simplemente en la página inicial del portal publicamos la fecha en la que se ha revisado ese portal, la información contenida. Basta con eso, no es necesario que incluyáis esta referencia para cada una de las informaciones obligatorias. Pero es que tenéis que entender que la única manera que tienen los ciudadanos y también la única manera que tenemos los evaluadores de saber si esa información está vigente o no es que tengas alguna referencia de cuándo se ha revisado por última vez. Entonces, por eso es importante y también porque es un elemento que pues tira a la baja del nivel de cumplimiento de las obligaciones, ¿no? En cuanto a información económica, presupuestaria y estadística, aquí veis que el índice, el promedio de publicación de contenidos desciende sustancialmente. El gran problema en cuanto a cumplimiento de las informaciones, cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa está en el ámbito de la información económica y presupuestaria, vamos, económica en vuestro caso. Aquí es que le he dado la denominación que aparece en la ley, ¿no? Ciertamente las entidades evaluadas el año pasado tienen un mejor nivel de cumplimiento, pero estamos en un 20%, un 20% de contenidos publicados sobre los que son obligatorios. Y los déficits se plantean en todas las 4 obligaciones que os aplican de este bloque. En contratos y en convenios solo un 41% de los consejos o colegios publican información, subvenciones un poquito más, el 42,4%, y en las encomiendas, que ya os adelanto que a los que os evaluamos en 2020 también no son aplicables, pero como el año pasado no incluimos esto en la evaluación, no lo hemos tenido en cuenta al reevaluaros este año, pero sí es una información obligatoria. Solamente lo hemos evaluado para los 20 consejos y colegios que hemos evaluado este año por primera vez, es un 0%. Aquí yo creo que uno de los principales problemas que se plantea es cómo se interpretan estas obligaciones, y ya lo comentamos en el taller de mayo, pero yo creo que es importante, aunque dedicar un poco de tiempo a esto, porque yo creo que hay una cierta confusión. En cuanto a los contratos, la obligación es doble. Por un lado, tendríais que publicar aquellos contratos que vosotros hayáis adjudicado en régimen de derecho administrativo, en el ejercicio de las funciones públicas que tenéis asignadas, y aquellos otros también en los que hayáis resultado adjudicatarios de un contrato por una administración pública. En los convenios, son los convenios suscritos con administraciones públicas, en eso no hay duda. Subvenciones son las subvenciones percibidas, no las concedidas. Hay colegios que en algún caso han publicado subvenciones concedidas, por ejemplo, o ayudas públicas tipo becas o premios. No, son las percibidas, las concedidas por una administración pública. Y las encomiendas de gestión, exactamente lo mismo, son las encomiendas en que se os hayan adjudicado por una administración pública. Y muy importante, si no hay actividad en alguna de estas actividades, si no habéis realizado ninguna adjudicación
ajustada a derecho administrativo ni habéis sido adjudicatarios de un contrato por una administración pública, si no tenéis convenios suscritos con administraciones públicas, si no habéis percibido subvenciones, si no tenéis encomiendas de gestión, decidlo expresamente. Es fundamental porque estamos en lo mismo que comentaba antes. Si no aparece nada, los ciudadanos y los evaluadores no sabemos si es que se está omitiendo el deber de publicar o es que realmente no ha habido actividad. Y salvo que se indique expresamente, no hay otra forma de conocer esta circunstancia. Entonces, muy importante eso, que en el apartado de información económica de vuestro portal de transparencia incluyáis los apartados a las informaciones obligatorias, un apartado contratos, un apartado convenios, un apartado subvenciones y un apartado encomiendas, que publiquéis si tenéis información que publicar, pero que si no tenéis información porque no ha habido actividad, lo digáis expresamente, porque si no es imposible saber si se está omitiendo o no la información de publicación. En cuanto al índice de cumplimiento de este bloque de obligaciones, bueno, pues estamos en lo mismo, el patrón es exactamente lo mismo que en el bloque de información institucional y organizativa. También en el índice de cumplimiento global se sitúa en el 14% y con diferencias entre los evaluados en 2020 y los evaluados este año, pero hay que señalar que para los evaluados el año pasado el índice de cumplimiento es bajo, es solo un índice del 21% redondeando y, como os decía antes, un 20% de contenidos publicados. El índice de cumplimiento de la información obligatoria en promedio se sitúa en el 46,8, con un índice de variación, con un rango de variación bestial, como podéis ver. El mínimo es un 13% de cumplimiento del conjunto de obligaciones y el máximo es el 100%. Y aquí luego los identificaremos. Os tengo que decir que por primera vez en la historia del Consejo nos hemos encontrado con entidades que tienen un 100% de cumplimiento, que son algunos de vuestros colegios y consejos. Aquí el principal factor que explica este índice de cumplimiento de la información obligatoria, el índice de cumplimiento global de la ley, es la falta de publicación de informaciones obligatorias, porque no llega ni a la mitad las que se publican. Y aquí, como os decía, pues, y yo creo que es importante resaltar esto, los consejos generales de arquitectura técnica, trabajo social, educación física y deportiva, enfermería, farmacia, fisioterapia, graduados e ingenieros técnicos industriales y ingenieros técnicos y grados en minas y energía alcanzan un 100% de cumplimiento. Y creo que es importante resaltarlo como ejemplo, y además con páginas que están muy bien organizadas y que a los demás pues os pueden resultar como una fuente de inspiración a la hora de intentar mejorar vuestros portales y vuestro nivel de cumplimiento. También quiero señalar que hay un 30% de entidades evaluadas que cumplen entre el 75 y el 100%, que está bastante bien. Sin embargo, en el sentido contrario, tenemos un 25% de los colegios que su nivel de, un 11% de los consejos o colegios que su nivel de cumplimiento llega como mucho hasta el 25%. Y luego, pues también, pues por comparar, porque además a mí esto me sirve también como un elemento, una evidencia de la utilidad que tiene la propia evaluación para la mejora. Aquellas entidades que han sido evaluadas y que realmente han tenido voluntad de aplicar las recomendaciones que se les han hecho, pues han mejorado sustancialmente su cumplimiento, ¿no? Y de hecho, el índice medio de las corporaciones evaluadas el año pasado está casi en un 54%, mientras que las evaluadas en 2021 está en el 33%. También tengo que decir que hay algunas entidades entre las evaluadas en 2021 que tienen índices de cumplimiento bastante buenos. Y entramos en lo que para mí es el principal área de mejora que tenéis que abordar en los próximos tiempos respecto del cumplimiento de la ley de transparencia, que es el derecho de acceso.
Lo primero que tengo que decir, y me vais a perdonar, pero no tengo más remedio que decirlo, es que solamente un 40% de los consejos o colegios a los que se les solicitó la información nos han enviado el cuestionario cumplimentado. Con lo cual, bueno, pues hay un 60% que no ha enviado información y la información que vais a ver aquí está referenciada a ese 40% de consejos que nos remitieron el cuestionario. Uno de los elementos que nosotros valoramos a la hora de analizar la gestión de las solicitudes de acceso es la accesibilidad que se da en la web institucional o mejor en el portal de transparencia a los ciudadanos que quieran solicitar información pública de esa corporación. Bueno, pues solamente un 32,7% de las entidades han habilitado espacios específicos para el derecho de acceso. Tengo que comentaros que en la mayor parte de los casos nuestras solicitudes de información se han presentado a través de medios y de contacto general con la corporación, porque no existe ningún tipo de información relativa a canales de información en muchos casos, ¿no? Para solicitar la información. Luego, solamente un 17, de este 32,7%, un 17,7% informa sobre el derecho que tienen los ciudadanos a solicitar información pública. Y solo 6 corporaciones, además, ofrecen información adicional. Instrucciones, informan sobre el procedimiento, informan sobre los medios habilitados para presentar las solicitudes. Es decir, todo esto constituye un área de mejora importante. Luego lo veremos en las recomendaciones. En promedio se han habilitado 0,83 medios para la presentación de solicitudes y un 63% de las corporaciones no informa sobre los medios habilitados para la presentación de solicitudes. Esto también es una cuestión que deberíais de plantearos y abordarla, ¿no? En promedio, por la información que nos habéis suministrado, este 40% que habéis respondido al cuestionario, se reciben 2,5 solicitudes de información pública al año. Y esto genera una serie de problemas posteriores y básicamente es la dificultad que en muchos casos, y a la vista de las respuestas que hemos obtenido a nuestras solicitudes de información del cliente misterioso, hace que estas solicitudes de información al amparo de la ley de transparencia no sean bien identificadas y que, bueno, pues que surjan problemas a la hora de responder a estas solicitudes de información. Dado que las solicitudes son muy poquitas, en el conjunto, no recuerdo ahora exactamente la cifra, pero si no recuerdo mal, estábamos hablando de unas 60 o 70 solicitudes de información en 2020 para el conjunto de todas las corporaciones. Bueno, se tramita el 100% según la información que nos habéis remitido y no se inadmite ninguna. También siguiendo con las informaciones que nos habéis enviado a través de ese cuestionario en lo que está escrito en rojo y en verde claro, pues según vuestra información, la práctica totalidad de las solicitudes conceden el acceso a la información y de ellas la inmensa mayoría conceden acceso total y solo un 3,3% deniega el acceso. Y una de las corporaciones nos informa que una solicitud que recibió en el año 2020 pues se denegó por silencio administrativo. Y entramos en la parte de la derecha de la diapositiva, en lo que está en verde oscuro, malva o morado y naranja, en lo que son los resultados de la aplicación de nuestra técnica del cliente misterioso. A mí lo que más me preocupa es el primer dato. Un 60,6% de las solicitudes efectuadas por el Consejo no tienen respuesta. No hemos tenido contestación. Esto puede derivar de pues lo que comentaba antes, de las dificultades que pueden encontrarse en las distintas corporaciones con un volumen de actividad tan bajo para identificar estas solicitudes de acceso, pero también es cierto que otras que también tienen muy poca actividad en esta materia sí que han contestado, con lo cual a mí me preocupa enormemente esto. En segundo término,
una cuestión que es importante señalar es que no se emite resolución expresa en ningún caso. La ley lo que establece, aunque admite la posibilidad de que no se responda o que la solicitud se resuelva mediante silencio administrativo, es decir, que no haya resolución expresa, pero sí que recomienda inicialmente que se haga. Entonces, en el caso vuestro, pues no ha habido ninguna corporación de las que han contestado que haya emitido resolución expresa. La mayor parte, un tercio casi, un 28,8% de las solicitudes se han respondido mediante un correo electrónico. Como en general, yo entiendo que como en general la respuesta que se nos ha dado es que no se han recibido solicitudes de información, se entienda desde la corporación que es mucho más ágil y mejor para el ciudadano que efectúa la consulta o la petición de información responder rápidamente por un correo electrónico diciendo que no ha habido información. El problema es que esta forma de proceder no incluye vía de recurso y por lo tanto no se informa al ciudadano de las posibilidades que tiene de impugnar esa resolución bien en vía administrativa o bien en vía judicial, a través de la jurisdicción de un recurso contencioso administrativo. Como por otra parte tampoco en la web se informa del procedimiento ni de la posibilidad de impugnación, pues el problema es que al final no se le proporciona, el ciudadano se posiciona en una situación de indefensión, pues porque no sabe qué puede hacer cuando se le deniega la solicitud de información o cuando la solicitud le proporciona una información con la que no está de acuerdo, la resolución, perdón, le proporciona una información que considera que es incompleta o con la que no está de acuerdo. Es decir, ninguna de las solicitudes, o sea, de la gestión de la totalidad de las solicitudes que hemos efectuado mediante la técnica del cliente misterioso se ajusta al procedimiento. Entonces, esto es una cuestión que también tendríais que revisar. Y vamos a entrar ya en las recomendaciones. En cuanto a publicidad activa, lo primero, para los que no tengáis, habilitar un espacio específico dentro, nosotros recomendamos esto, habilitar un espacio específico dentro de vuestra web institucional, que se llame transparencia o un portal de transparencia, como queráis denominarlo, en el que se publiquen todas las informaciones obligatorias. Si fuera posible, desde nuestro punto de vista, lo ideal, por las razones que ya os he dicho, es que la organización de la información se realice conforme a los bloques que establece la Ley de Transparencia: información institucional y organizativa e información económica. Ahí deberíais de publicar o enlazar a todas estas informaciones obligatorias en el supuesto de que las tengáis publicadas también en otros espacios de vuestra web institucional. Remarcar, insistir, ser pesadísima con el tema de que si no tenéis actividad respecto de una determinada información, que lo digáis expresamente. Otro tema que también es importante es que ha ocurrido que en algunos casos, cuando se ha efectuado la evaluación, en la contestación a las observaciones al informe inicial de evaluación, se nos indica que determinadas informaciones están publicadas en otro documento. Por ejemplo, las memorias anuales, que no es una información obligatoria para la Ley de Transparencia, o en las cuentas, o en cualquier otro documento que tengáis publicado en vuestras webs. Las informaciones las obligaciones están individualizadas por la ley. No se pueden publicar las subvenciones en el documento de las cuentas anuales o en la memoria de actividad. La memoria de actividad todavía es un informe que tiene fácil comprensión es fácilmente accesible desde el punto de vista de la claridad para los ciudadanos. Pero imaginaros pretender que un ciudadano corriente y moliente se lea un informe de auditoría de cuentas o las cuentas anuales buscando si está publicada las subvenciones o los contratos o lo que sea. Es una barrera clarísima la accesibilidad, porque muchas veces a nosotros que somos evaluadores y somos funcionarios y estamos
acostumbrados a manejar este tipo de documentos, nos resulta complicado. Entonces, ni remisión para la publicación de una información a otra obligación, no, como ejemplo, no se pueden publicar las subvenciones percibidas en el documento de las cuentas anuales y publicar todas las informaciones de manera individualizada. Y luego, por último, seguir insistiendo también en la publicación de la fecha de la última revisión o actualización de la información, que es la única manera que tenemos los que no sois vosotros de saber si la información está vigente o no está vigente. En materia de derecho de acceso, lo primero, que esto es una obligación que establece el artículo 14.3 de la Ley de Transparencia, es que publiquéis las resoluciones denegatorias que hayáis emitido en aplicación de los límites del artículo 14 de la ley. Si no hubierais emitido resoluciones denegatorias por aplicación de los límites, como siempre, decirlo expresamente. Mirad nuestro portal, nosotros así lo tenemos un apartadito que tiene este título, resoluciones denegatoria por aplicación de los límites del artículo 14, y ya tenemos una frase que es: hasta la fecha el Consejo de Transparencia no ha denegado ninguna solicitud de información por aplicación de los límites del artículo 14. Simplemente eso, ¿no? Es muy conveniente que dentro del portal de transparencia generéis un espacio específico para el ejercicio del derecho de acceso, que informéis en ese espacio específico que los ciudadanos tienen derecho a pedir información pública de vuestra corporación, que informéis de los requisitos que vosotros establecéis para presentar una solicitud de información pública. Si además de la identidad tienen que aportar algún documento identificativo, si aquellas cuestiones que vosotros consideréis que son importantes para presentar la solicitud, informad en la página. Y de los medios de presentación de las solicitudes que hayáis habilitado. Puede ser un correo electrónico, un correo postal, presencial, los medios que hayáis habilitado. Y también es conveniente que expliquéis mínimamente el procedimiento. Si queréis, os puede servir de referencia también nuestro apartado en nuestro portal de transparencia, porque es bastante simple. Ya os lo enseñé en el taller de mayo y ya habéis visto que hay algún colegio que incluso ha hecho bien y lo ha trasladado tal cual. Cuando he reevaluado he visto que se había trasladado tal cual nuestro espacio en el portal de transparencia dedicado a las solicitudes de acceso. Hay que recordar, porque nos hemos encontrado en el cliente misterioso con alguna cuestión de este tipo, que las solicitudes no tienen que estar motivadas tal como establece la Ley de Transparencia. En un par de casos se nos ha exigido motivación. En los dos casos contestamos diciendo que las solicitudes no tenían que estar motivadas. En un caso se nos dio acceso a la información y en otro caso no se nos contestó. Así que las solicitudes no tienen que estar motivadas ni hay que acreditar absolutamente nada en relación con esto. Importante, emitir resolución expresa, con pie de recurso, informando sobre los recursos que caben en vía administrativa, que es la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y en vía judicial. Y luego, también, por lo que os comentaba al principio, de que lógicamente el volumen de solicitudes pues, hace que sea difícil la identificación de estas solicitudes de información, pues habilitad algún mecanismo que os permita la identificación. Por ejemplo, si habéis visto nuestra página web, lo que decimos es que si la solicitud se envía por correo postal, que por favor en el asunto se indique solicitud de información al amparo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Bueno, pues esta puede ser una manera de que podáis solicitarlas, ¿no? Y las podéis identificar. Y bueno, yo con esto termino y ya quedo a vuestra disposición para todas las consultas, aclaraciones, lo que queráis.